Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Sí, yo lo escucho bien. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Buenas noches, Daniel. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, una vez más reunidos como iglesia local. Gracias, Padre eterno y glorioso, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el cual permites, Padre eterno y glorioso, que puedan estar aquí para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre eterno y glorioso, te pedimos por aquellos hermanos que aún vienen en camino. Háblanos, Señor, te pedimos que hables a nosotros en esta noche con tu santa palabra, Señor, que podamos seguir entendiendo esta confesión de fe y podamos, Señor, como iglesia poder aprender, Señor, en qué estamos fundamentados. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, perdón, pero estaba atendiendo a una persona ahí en la oficina y ya terminé. Ok. Vamos a seguir con nuestra confesión de fe. Si traen ahí la confesión de fe, estamos en el punto 1 de las Sagradas Escrituras. Punto 1 de las Sagradas Escrituras. Y terminamos el párrafo 1. ¿Se acuerdan? Ya concluimos el primer párrafo. El primer párrafo ya lo concluimos. Y vamos a iniciar en el párrafo 2. Párrafo 2. Un favor, Daniel, ¿pudieras voltear tantito el ventilador hacia ella? Es que le pega el micrófono y se oye. Ok, párrafo... Gracias, Daniel. Párrafo 2. Dice así, lo voy a leer. Bueno, sí, lo voy a leer. Dice: bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y dice, y el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Dice, todos ellos fueron dados por inspiración divina para ser la regla de fe y de vida. Ok, hermanos, la palabra de Dios nos dice que, aquí vamos a empezar a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender y nos podemos preguntar y decir, podemos preguntar, ¿por qué cuando se hizo esta confesión de fe fue tan necesario que estos hermanos bautistas establecieran en esta confesión de fe que la Biblia está dividida en dos, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, pero si se fijan, quisieron especificar los nombres de la Biblia, perdón, los libros de cada uno de la Biblia, ¿verdad? Quisieron que quedara por escrito, ¿verdad? Y dice que todos ellos fueron dados por inspiración divina para ser la regla de fe.
Como podíamos ver ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que lo estudiamos ya, creo que fue nuestro primer tema. 1 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta o quisiera agregar un comentario, puede parar su mano y puede hacerlo sin problema. ¿Sale? Ok, hermanos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Nosotros que tenemos la palabra de Dios, vemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Los judíos no creen que sean 39 libros, ¿verdad? Ellos creen que no deberíamos de separar primer libro de Samuel ni segundo libro de Samuel. Ellos los tienen juntos, ¿verdad? No lo tienen como nosotros, primer y segunda de Samuel. No, ellos lo tienen juntos. Entonces, como también creo que Crónicas, Reyes, Crónicas, creo que están, o es Reyes nada más, ¿verdad? Reyes también está junto, ¿verdad? Ellos lo tienen como Reyes, no tienen primera de Reyes ni segunda de Reyes. Pero bueno, nosotros los tenemos así y dentro de ellos son estos libros, ¿verdad? Entonces el Antiguo Testamento tiene 39 libros, apréndetelo, hermano, ¿verdad? Por si un día alguien te pregunta y te dice, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. Sí, ellos los tienen juntos, por eso es menos libros de ellos, pero son los mismos que tienen los judíos. Entonces, el Nuevo Testamento, nosotros tenemos registrados solo 27, vamos a llamarlo así, libros, ¿verdad? Que son epístolas, son evangelios, pero lo vamos a decir 27 libros. Por eso decimos que la Biblia, 39 más 27, ¿cómo que 76, Irra? 66 libros, ¿verdad? Entonces, hermanos, obviamente, hermanos, son los libros que tenemos, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, aunque hay cartas del apóstol Pablo que no vienen registradas en la Biblia, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió más cartas, aunque esas no las tenemos registradas en la Biblia, y por algo el Espíritu Santo no le plació que esas cartas estuvieran porque no se encontraron. Un ejemplo de ello es en Colosenses capítulo 4, versículo 16, Colosenses capítulo 4, versículo 16, hablando el apóstol Pablo o escribiéndole esta carta a los colosenses, les dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aquí respectivamente el apóstol Pablo mandó una carta a los de Laodicea, pero nosotros no la encontramos aquí, hermanos. Pero el apóstol Pablo le dijo que ustedes léanle esta carta a los de Laodicea, y los de Laodicea que se la lean a ustedes, pero esa carta no la tenemos registrada aquí. Entonces, hermanos, estos 66 libros es la lista, es el canon con el cual debemos medir todas las cosas. Los 66 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras debe ser el canon con el cual debemos de medir todas las cosas. Y cuando decimos canon, si se fijan que fue el estudio pasado, decíamos que el canon ya está cerrado, ¿verdad? Ya todo está escrito. Y cuando hablamos de canon en el griego quiere decir caña, y esta caña era una vara recta que se usaba para medir, ¿verdad? Eso es canon. Entonces,
estos 66 libros son el canon, son la vara para medir, la pregunta sería aquí, ¿para medir qué? Si los 66 libros son el canon, la vara para medir, la pregunta sería, ¿para medir qué? Para medir, hermanos, lo que realmente es inspiración divina y lo que es de Dios. ¿Cómo vamos a medir algo o cómo vamos a identificar si algo viene de Dios? Con los 66 libros. Por eso decimos, a ver, eso que me estás diciendo, muéstramelo en mi regla de medir. Muéstramelo con la Biblia. Muéstramelo con el canon, ¿verdad? En la palabra de Dios. Hermanos, recordemos que esta confesión de 1689 surge de muchas controversias teológicas, sobre todo estaban contradiciendo la dogma católica o las creencias que los católicos romanos tenían, que eran como indiscutibles, ¿verdad? Algo que no se podía mover, y también para contradecir a algunos anabautistas radicales. El catolicismo romano creía y sigue creyendo el catolicismo romano que tiene toda la autoridad y la verdad para decir que es palabra de Dios y que no. Ellos creen que siguen teniendo toda esa autoridad para decir que es palabra de Dios y que no, pero ellos dicen, el pueblo tiene ignorancia en cuanto a esto, y el pueblo se debe de cuadrar o el pueblo debe atender lo que nosotros digamos, ¿verdad? Ojo, se los he estado diciendo en estos estudios. Recordemos que para la Iglesia católica y romana la palabra de Dios no es nada más suficiente. Ellos dicen, nosotros decimos como cristianos, como protestantes, decimos, la Biblia es suficiente. Ellos dicen, no, la Biblia y las tradiciones. La Biblia y lo que nosotros decimos, no solamente la Biblia. Entonces, hermanos, en otras palabras, el catolicismo romano se ponía por encima de la autoridad de las santas escrituras, por encima de las santas escrituras. Por eso los bautistas se unen para hacer esta confesión y dejan por escrito que solo estos 66 libros son el canon, la regla para medir, la inspiración divina. Y decían, no las palabras del Papa, sino las santas escrituras, no la palabra de los obispos, no la palabra de los sacerdotes, no, las santas escrituras son la regla para medir lo que es inspiración divina. Hermanos, y te lo he estado diciendo a través de estos estudios, hay muchos cristianos que ponen la palabra de su pastor o de algún líder por encima de la palabra de Dios. No entienden algo, no comprenden algo y van con un líder o van con el pastor. A ver, pastor, explíqueme esto. Y a veces el pastor sin fundamento en la palabra de Dios, y para ellos eso queda como una verdad. Queda como una verdad. Aunque no tengan nada que ver con las Sagradas Escrituras, para ellos queda como una verdad. Y no debe ser así, hermanos, repito, porque la única regla que tenemos para medir es la palabra de Dios. Si no está escrito, no tengo por qué creerlo. No tiene por qué ser una verdad. Y es lo que estamos haciendo, hermanos, estudiando la confesión de fe, a ver si realmente esta confesión de fe está basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando es ahí, hermanos, donde nos damos cuenta que ya muchos cristianos ya no estudian la palabra de Dios. Ya no la estudian. Ya no hacen por buscar. Ya no estudian la palabra de Dios y solo se quedan con lo que les dice, repito, el pastor,
el líder, lo que aprendieron nada más el domingo, pero no buscan por su propia cuenta. No lo buscan. Y esto no debería de ser así. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es la regla de fe, es que le estamos dando la máxima autoridad a las Escrituras. La máxima autoridad, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 2 de Pedro 3:15. Amén. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Así como hay muchos pastores, muchos predicadores que hoy en día tuercen la palabra de Dios a su conveniencia, a su manera, y realmente ellos hacen que un versículo diga lo que ellos quieren y no realmente lo que la palabra de Dios dice. Así, de esta misma manera, hermanos, en los tiempos de Pablo había muchos que torcían las epístolas de Pablo. Oye, Pablo nos manda decir esto en su carta, y decían: no, eso no quiere decir Pablo. Pablo se está refiriendo a esto. Es que en una de sus cartas Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Pablo está hablando de una necesidad, cuando estamos en esa necesidad económica, ¿verdad? Que hemos aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y algunos indoctos, inconstantes, torcían las escrituras y decían: no, Pablo aquí se refiere a todo. A todo, a todo, a todo. Y esa frase, hermanos, ya ha quedado más como una superación personal que va más referente a lo que dice el contexto, ¿verdad? Ya quien sea escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el gym, ¿verdad? Ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú sí subiste una vez una foto, ah? Entonces, hermanos, aprendamos esto. Repito, estos hermanos bautistas quisieron dejar por escrito que solamente son 66 libros en el canon, ¿verdad? La palabra de Dios, la regla para medir. Pero ¿por qué quisieron dejar por escrito estos 66 libros? Porque vamos a entrar al párrafo 3. Fíjate lo que dice el párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. ¿No te has preguntado por qué tu abuelita, tu tío, tu tía, tu primo que no es cristiano te dice: es que ustedes los cristianos tienen una Biblia diferente a la de nosotros? ¿Verdad? Y sí es cierto, hermano. Sí es diferente. Si tú vas y agarras la Biblia, la guadalupana, te vas a dar cuenta que ahí ellos no tienen 66 libros. Ellos tienen 73 libros. 7:3. Y ellos dicen: es que ustedes no tienen la Biblia completa y nosotros sí. Es que ustedes han quitado libros a su conveniencia. No sé si te ha pasado, te lo llegaron a decir. Ustedes han quitado libros a su conveniencia, pero realmente deben de ser 73 libros. Hermanos,
podríamos decir que estos 7 libros, que la Biblia católica, la vamos a llamar así, porque todos los demás libros pues sí coinciden, pero estos 7 libros que la Biblia católica tienen, no son de inspiración divina. Estos 7 libros que ellos tienen no forman parte del canon. Y tú pudieras decir, ¿nomás porque tú lo dices, Uziel? No nomás porque yo lo digo. En la hermenéutica, hermanos, que ya lo estudiamos aquí, ya vimos hermenéutica. En la hermenéutica hay una regla que dice que la Biblia no se contradice ni se conflictúa. La Biblia tiene una perfecta armonía. Los libros de la Biblia no se van a contradecir. Entonces, cada libro es respaldado por los demás libros. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no ocupa que yo le dé una interpretación. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Pero cuando llegamos a ver estos 7 libros, nos damos cuenta que la Biblia no los respalda. Chocan con los otros libros de la Biblia. Y es por ello, hermanos, que estos libros quedan fuera del canon. Mira, en el Concilio de Trento, acuérdate que en el Concilio de Trento, lo hemos estado hablando a través de esos estudios, pero te lo voy a recordar. En el Concilio de Trento, este concilio se hizo para hacer un contraataque a la Reforma protestante. Comenzó Martín Lutero con otros reformadores a empezar a hacer esta reforma. Empezaron a traducir la Biblia, que las gentes toda persona pudiera leer la Biblia, pero se junta la Iglesia Católica Romana y hace este concilio llamado el Concilio de Trento porque era un contraataque a la Reforma protestante. Ah, sí, ustedes están diciendo esto en contra de nosotros, los católicos romanos, pues vamos a hacer un concilio y los vamos a contraatacar, hermanos. Y en el Concilio de Trento es ahí donde incluyen estos libros apócrifos, o también conocidos como deuterocanónicos, apócrifos o deuterocanónicos, para contradecir a la Reforma protestante y poder decir, nosotros tenemos la Biblia completa, ellos no. Pues claro, hermanos, el pueblo estaba despertando, el pueblo se estaba dando cuenta de todo lo que hacía el catolicismo romano, todo lo que estaban haciendo, y decían, lean la palabra, lean la Biblia. Les digo que una de las frases de Martín Lutero era, yo me voy a encargar que hasta que el más humilde campesino sepa más Biblia que el propio Papa, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que hacía Martín Lutero, no estoy diciendo que era lo correcto, pero lo hizo. Lo que hacía Martín Lutero es que muchas de las personas no sabían leer, y para que las personas se pudieran aprender la Biblia, Martín Lutero escuchaba las canciones de las tabernas donde la gente iba a tomar y que todas las canciones se sabía, y lo que él hacía es que les quitaba la letra y les ponía Biblia, y así la gente empezaba a aprender la Biblia. No vayas a dejar que tu hijo escuche las de Peso Pluma y le quite la letra. No. Martín Lutero lo hizo, por eso te digo, no quiere decir que era lo correcto. Entonces la gente empezaba a cantar Biblia y se empezaba a aprender la Biblia. Pero entonces cuando Martín Lutero decía, yo me voy a encargar que el más humilde campesino sepa la palabra de Dios más que el Papa, decían, pues ¿cuál Biblia? ¿La completa o la incompleta? Porque la completa la tenemos nosotros. Tenemos los 73 libros. ¿Y ustedes cuántos tienen? Hermanos, los libros deuterocanónicos son los 7 libros más que tiene la Iglesia Católica Romana. Son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y unas añadiduras que hay ahí del libro de Esther
y del libro de Daniel. Hermanos, los libros deuterocanónicos deuterocanónico quiere decir el segundo canon. Deuterocanónico quiere decir el segundo canon. Y acuérdate que canon es ¿qué? La regla de medir. Entonces decían, ¿ustedes tienen la regla de medir? Pues nosotros tenemos dos. Ustedes tienen una y nosotros tenemos dos. Por eso nosotros tenemos el canon completo. Hermanos, pero tanto en la Biblia hebrea y por algunos protestantes o por los protestantes, estos libros son apócrifos. No tienen un respaldo bíblico. El católico romano decía, sí es cierto, estos libros no están en la Biblia hebrea, ni en las iglesias ortodoxas. Pero aunque no están, nosotros, como nuestra palabra también viene del Señor, nosotros los hemos declarado como libros canónicos. Exactamente. Reconoce autoridad. Exactamente. Eso tiene razón el hermano Israel. Ellos lo que decían es, nosotros decimos que estos libros son de inspiración divina. Nosotros. Pero no es así, hermanos. Esto no debe ser así. Y otra vez Roma, cuando digo Roma estoy hablando del catolicismo romano, poniéndose por encima de la palabra de Dios y diciendo, yo digo que es palabra de Dios y que no es palabra de Dios. Hermanos, porque estos libros apócrifos se escribieron en el tiempo intertestamentario. Este tiempo intertestamentario es conocido como el tiempo donde Dios guardó silencio. Por 400 años el Señor guardó silencio. ¿Y cuándo fue Susiel? De Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, a Mateo. De Malaquías a Mateo pasaron 400 años. Fue un tiempo de silencio. Hasta que pasaron 400 años, una voz empezó a clamar en el desierto. ¿Verdad? Como dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Juan capítulo 1 versículo 23 lo confirma. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, hablando Juan el Bautista, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En otras palabras, Juan decía, yo soy del que Isaías habló. Y Dios dejó de guardar silencio. Hermanos, estos libros, 7 libros, se escribieron en ese entonces donde Dios guardaba silencio. Y si los demás libros fueron escritos por inspiración divina, pues ¿en quién se inspiraron para escribir esos libros? Hermanos, recordemos también que en este tiempo donde el Señor guardó silencio, en estos 400 años, fue donde salió la secta de los fariseos. 200 años antes del nacimiento de Cristo, nació la secta de los fariseos. Aunque ellos iniciaron con una buena iniciativa, que al final no terminaron con muy buenas intenciones, hermanos. Terminaron desviándose y poniendo más leyes que las que el Señor había dictado. Te voy a decir qué hacían los fariseos. Los fariseos
uno de los mandamientos dice, guardarás el día del Señor. Entonces los fariseos decían, te vamos a dar 40 leyes de lo que quiere decir guardar el día del Señor. Y luego te vamos a dar, en cada una de esas leyes te vamos a dar 10 leyes por cada una para darle la interpretación a esa ley. Y entonces al final guardar el día del Señor se convertía como en 60 leyes más. Por eso ellos empezaron a decir, no deben de caminar tantas millas, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. Terminaron cayendo en sus propias interpretaciones. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en ello. Estos libros apócrifos tienen errores, hermanos. Y cuando iniciamos este estudio, viendo la confesión de fe, en el primer estudio que vimos, dijimos que la palabra de Dios no tiene errores, ¿verdad? Podrá tener errores ortográficos, mas no errores de inspiración divina. Es muy diferente. Recuerda que muchos de estos libros los escribieron pescadores, cobradores de impuestos, reyes, sacerdotes. Y es como si tú te pusieras a hacer un escrito del Señor, el mensaje va bien, pero tienes muchísimas faltas de ortografía, y eso no quiere decir que el mensaje no quiera ser claro, ¿verdad? Con lo que va. Entonces, estos libros apócrifos, hermanos, sí tienen errores, y estos errores son de diferentes índoles. Por eso no pueden ser aceptados como inspiración divina, porque repito, la palabra de Dios tiene esta perfecta armonía, no se contradice y no se conflictúa. Un ejemplo, Macabeos, el libro de Macabeos, de estos libros apócrifos, el libro de Macabeos, él mismo dice que su contenido tiene errores. Él mismo dice, este contenido tiene errores. ¿Cómo lo voy a agarrar como inspiración divina si él mismo está reconociendo que tiene errores? El libro de sabiduría dice que el mundo no fue creado de la nada. Dice que fue creado con una materia preexistente. Cuando la Biblia dice que fuimos creados, no había nada. O sea, fuimos creados de que no, Dios creó la materia y espacio de lo que no se veía, de lo que no había, ¿verdad? Entonces sabiduría dice, no, ya había algo. Fuimos creados de una materia preexistente. Entonces contradice la palabra de Dios. El libro de Eclesiásticos, dice que los cristianos deben de dar limosna para la expiación de pecados. O sea, ¿quieres pagar tus pecados? Da dinero. Pues por eso a Roma le gustaba, porque se vendían las indulgencias. Y ahora te darás cuenta por qué vendían indulgencias, porque decían, ¿quieres sacar a tu mamá del purgatorio? Da dinero. Porque el libro de Eclesiástico así lo decía. ¿Quieres pagar pecados? Da dinero. Mientras más des, más pecados son perdonados. Hermanos, el libro de Baruch dice que le podemos orar a los muertos, cuando la palabra de Dios no nos dice que debemos orar a los muertos, ¿verdad? No dice que ni siquiera nos dirijamos a los muertos, y Baruch dice que podemos orar a los muertos. Es por eso que ellos les hacen misa a los muertos, ¿verdad? Pero eso contradice toda la palabra de Dios. Está establecido que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Podemos ver el rico y Lázaro, nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni nadie puede venir para acá. Entonces, el que ya está muerto, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, estos libros apócrifos, todas esas cosas dicen los libros apócrifos, pero repito, contradicen los 66 libros de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos una Biblia con 66 libros.
No es que los otros libros nos vayan a tumbar nuestras doctrinas, no, son libros que realmente tienen errores, y por eso dice la confesión de fe, se pueden usar como libros históricos. Puedes leerlos, así como lees el de Mimín Pingüín, o puedes, un libro de historia, puedes leerlo, pero como inspiración divina, no. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que estos libros son apócrifos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir apócrifo? La palabra apócrifo quiere decir que simula, que imita, que parece ser real. ¿Por qué simulan, imitan o parecen ser real? Porque mencionan a Dios, pero no es palabra de Dios. ¿Me explico? Por eso imitan, simulan, parecen ser real, porque mencionan a Dios, pero no es palabra de Dios, hermanos. Por eso las personas que suben a los púlpitos y dicen, así dice el Señor, parece, simula, imita que es de Dios, pero no es de Dios. De lejos parece ser que es de Dios, pero cuando lo ves de cerca, no es de Dios. Lo que te predican te puede mover las emociones y sentir como que algo dentro de ti, pero a veces no es verdadero, solamente es un evangelio que imita. ¿Te acuerdas el ejemplo que dimos de la persona que llega a una aldea y le ofrecen una Coca-Cola? Y le dan la Coca-Cola, el envase era de vidrio y era de Coca-Cola, pero adentro ¿qué tenía? Limonada. Y cuando él les dice, oye, esto no es Coca-Cola. Sí, aquí dice Coca-Cola. Dice, no, es que yo conozco la Coca-Cola. Sí, y todo el pueblo, ¿verdad que sí? Sí, así lo conocemos, y al final lo matan, ¿verdad? Hermanos, muchas veces el envase es evangélico, pero el contenido no tiene nada de evangelio. Muchas veces afuera dice iglesia cristiana, pero te metes y de iglesia y de cristiana no tienen nada. El envase. Hermanos, así estos libros. Por eso, hermanos, necesitamos estudiar todo el consejo de Dios para identificar lo falso y lo verdadero. Lo falso y lo verdadero. Y es como el ejemplo que hemos puesto, y quizás ya te lo sabes, cuando empezaron a salir los billetes falsos, ¿verdad? Cuando empezaron a elaborar billetes falsos, a las personas del banco, ¿qué les ponían a hacer? Les daban sus bonches de billetes y les decían, cuenten el dinero. Terminaban de contar, les decían, vuélvelo a contar, y vuélvelo a contar, y vuélvelo a contar, y decían, ¿para qué lo cuento si ya sé? Como cuando te dicen, ponte a leer la Biblia, hermano. En la Biblia, ahí, hermano, ¿para qué lo leo si ya sé? Vuélvela a leer. Y cuando terminaban de contar los bonches, le dijeron, ahora entre todo este bonche te vamos a meter un falso y lo vas a identificar. Y cuando empezaban a contar el dinero decían, luego se siente, la textura es diferente. Así es el evangelio, hermanos. Mientras más sumergidos estemos en una iglesia bíblica y sumergidos en la palabra de Dios y en oración, vamos a poder identificar lo falso. Lo falso. Hermanos, dice Judas capítulo 1, versículo 3. Judas 1:3.
Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice aquí? Que contendáis ardientemente. Es que la Biblia no es para pelear, la Biblia no es para contender. No, la Biblia no. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, una vez publiqué algo, no me acuerdo qué publiqué referente a una cosa, y me escribe un pastor que es mi amigo, y me pone: creo que estás equivocado. Digo, me escribió por privado, ¿verdad? Me dice: hermano, nada más quiero corregirte, me dice, creo que estás equivocado referente a ese tema. Ya me acordé, uno de los pequeños videos que se subió decía que, pues si realmente al final una persona termina desviándose de la fe, se aleja y no está en el Señor y está así, pues no es cristiano, ¿verdad? Y él me decía: creo que estás equivocado. Me dice: porque ¿qué harías tú si tienes una persona que está sirviendo en el ministerio, que tú lo ves, que está ahí, pero después él se aleja y pasan muchos años y está ahí en el Señor? Y me dice: pero tú ¿cómo puedes decir que no es cristiano? Mejor si era cristiano. Le digo: pues por sus frutos los conoceréis. No, hermano, me dice, de verdad yo te pido que recapacites. Y le digo: pues mejor vámonos juntando un día y podemos ver este tema a la luz de la Biblia y podemos contender contra esto. Y me dice: no, es que yo creo que la Biblia no es para contender. Le dije: pues entonces ¿para qué me escribes y me dices? O sea, ¿para qué me dices? O sea, pues no me digas así, ¿verdad? Le dije: yo creo que es lo más bíblico, sentarnos y con mucho gusto te puedo dar mis argumentos, ¿verdad? Obviamente. Digo, ya perdimos, a partir de ahí pedimos un poquito de relación, ya no me dejó de escribir, pero hermanos, aquí dice la Biblia que contendáis ardientemente. Y también entendamos esto, hermanos, cuando decimos contendáis ardientemente, no es que estés publicando en Facebook todo el rato para estar peleando, ¿verdad? O sea, tampoco. Y que le llegues a tu abuelita y ya vio al demonio que tiene ahí en la entrada de su casa, y tu abuelita ahí con sus santos y su... ya los vio ahí los demonios que tiene y esto. No, hermanos, no es ser sabio eso, ¿verdad? Tampoco. O sea, no quiero decir que le dejes de decir la verdad, pero prediquemos el evangelio, ¿verdad? Como Pablo, ¿verdad? Este Dios, al no conocido, de ese vengo a hablarles, del no conocido. Entonces, hermanos, profundicemos en las Escrituras. 66 libros que son la regla para medir. Es el canon. Entonces, hermanos, cuando alguien venga y te diga que trae un nuevo evangelio, que trae una nueva revelación, hermano, el canon está cerrado. Ya está. Con ese canon cerrado, mide lo que te está diciendo y dile: no. Como cada vez que se encuentra un evangelio nuevo, ¿no? El evangelio de Judas, y luego el evangelio de no sé quién, y el evangelio de María Magdalena, y el evangelio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No vamos a hacer, dame ese libro y lo vamos a meter a la Biblia. No. Tenemos nuestra regla de medir, y si ese cuadra, pues lo metemos, pero no va a cuadrar, hermanos. Porque el canon está cerrado, el canon está completo. La palabra de Dios nos ha sido confiada en su totalidad. En su totalidad. Por eso cuando alguna persona dice: yo traigo una nueva revelación, entonces dile: pues déjala por escrito para al final poder arrancar la hoja y poder pegarla a mi Biblia, porque me falta la tuya. Miguel.
gnosticismo, ¿verdad? O sea, personas que realmente, sí, o sea, realmente lo hicieron para poder contraatacar, ¿verdad? Lo que realmente dice la palabra de Dios. La mayoría de esos evangelios así los vamos a encontrar. Entonces, hermanos, ya para terminar vamos a Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos 3, 2. Amén. Romanos 3:2 dice, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí está, hermanos. Ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. El canon está cerrado. Aunque el catolicismo romano digan que ellos tienen el segundo canon, ¿verdad? Que ellos tienen la Biblia completa. Pues tú le puedes mostrar con tu regla de fe y tumbar los 7 libros que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y pudiéramos decir, hermanos, y con esto vamos a terminar. A ver, Uciel. Y entonces, ¿quiénes decidieron que esos 66 libros deberían de estar en la Biblia? ¿Por qué 66 libros deberían de estar nada más ahí en la Biblia? Hermanos, para que un texto, para que un libro fuera considerado canónico, debería de tener en cuenta la regla de fe. ¿A qué voy? El libro debería de tener un origen apostólico. Porque nuestras doctrinas están fundamentadas ¿dónde? O nuestras doctrinas son del fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Entonces el libro debería de tener un origen apostólico. Punto número 2, la fecha de composición. Ninguno de los libros fue 100 años después de nuestro Señor Jesucristo. Estaban pegados a los apóstoles. La otra es que ese libro debería de tener una aceptación general de la iglesia primitiva, hermanos, de la iglesia primitiva, y que fuera una lectura pública también por la iglesia primitiva. Esos deberían de ser los requisitos, hermanos. Por eso muchos cuando estamos estudiando, o si se fijan, cuando a veces les digo algunos de los estudios, digo, como dijo un padre de la fe, ¿verdad? Y cuando te refieres a un padre de la fe, son aquellos que estuvieron cerca de los apóstoles o que fueron discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Que estaban ahí de cerca, que todavía tenían ese mensaje cerca, fresco del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese era el origen. Y estos 66 libros encuentran ese origen. La palabra de Dios está cerrada. Entonces, hoy, hermanos, pudieron aprender cuántos libros tiene la Biblia, por qué tiene esos libros, por qué 66, por qué no 73, y cuáles eran los requisitos para que un libro pudiera ser canónico. Preguntas, dudas, comentarios, y apenas vamos en el párrafo 3, imagínense, nos queda mucho. Así es, hermanos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones? Los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento. Esos deuterocanónicos nunca son citados. También es Los libros, exactamente, hermanos. Si se fijan, todos los libros del Antiguo Testamento son citados
en el Nuevo Testamento. Oye, ¿y por qué las cartas de Pablo quedaron como palabra de Dios? Porque el mismo apóstol Pedro les da el mismo peso, el mismo valor, ¿verdad? Por eso dice, como la palabra del hermano Pablo dice, algunas cosas difíciles de entender, ¿verdad? Que algunos indoctos e inconstantes tuercen, como los otros escritos. Entonces, al decir como los otros, le está dando el mismo peso, el mismo valor, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Y nos falta todavía más por aprender, hermanos. Cada vez que vamos así, nos vamos a ir adentrando más a lo que creía el catolicismo, creía y sigue creyendo el catolicismo romano, lo que se veía en el Concilio de Trento y todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando cada uno de estos. Entonces, si no hay dudas, comentarios, vamos a orar. Y creo que no está el hermano Darwin, pero a ver si Gaby me hace el favor. Creo que ahí en el escritorio está la carpeta donde nos estamos registrando, hermano. Recuerden que nos estamos registrando sus asistencias, por favor, ahí, ¿verdad? Vamos a orar. Si tú todavía no te registras, ahí te puedes empezar a registrar, poner tu nombre y registrar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque como decimos, Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Padre Santo y Glorioso, porque hoy ya pudimos aprender, Señor, cuántos libros tiene tu santa palabra, Señor, por qué los tiene y por qué debe ser nuestra regla de fe, Señor. Te damos gracias, Padre eterno y glorioso, porque nos has mostrado a través de las Escrituras por qué, Señor, creemos que son 66 libros y no 73, Señor. También, Señor, te damos gracias porque hemos aprendido cada vez más de ti, Señor, y confiamos y confirmamos más, Señor, como iglesia, donde estamos fundamentados, Señor, que es en la doctrina de los apóstoles. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que permites que acomoden sus tiempos para que puedan estar aquí, Señor. De verdad te doy muchísimas gracias, que en el cual podamos seguir aprendiendo, seguir fortaleciéndonos y nutriéndonos de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. ¿El qué? A ver, ahí voy. Hermanos, anuncio de... ¿Cuándo se van a reunir? Bueno, si alguien quiere reunirse quieren entrar a la reunión de jóvenes.